Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad en el caso denominado Nené, la situación legal podría complicarse, incluso la situación política. Se habla de sucesión inicialmente y ahora de un posible juicio político. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento en contacto con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre la vinculación de Verónica Abad al caso Nené, donde puede ser causal de destitución. Es algo que se ha sometido ya a debate. La situación podría complicarse para la ex vicepresidenta. Le consultamos ahora mismo, doctor Quintana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un abrazo para ti, por supuesto también para María del Carmen y claro para quienes nos están escuchando y mirando a través de FM Mundo. Gracias, doctor Quintana. La vinculación de alguna forma cambia necesariamente el panorama. Lo que hasta la semana pasada se hablaba como una eventualidad, incluso un supuesto no consentido de que sea vinculado a un proceso penal como parte de una opción para sacarla del poder, ahora parece estar tomando forma. Bueno, esta era una de las alternativas que muchos barajaban dentro de lo que se discutía en este conflicto entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad. Evidentemente, hasta la semana anterior, el tema de la vinculación que hoy anuncia Fiscalía General del Estado al caso en el cual se investiga un posible tráfico de influencias o una posible oferta de realizar tráfico de influencias, era, como tú sostienes, una especulación. Ahora, digamos, ya con el anuncio del que hasta la mañana de hoy era el fiscal que llevaba el caso, la cosa empieza a tomar otro giro porque, evidentemente, si es que se cumplen todos los procedimientos que la Constitución manda para el procesamiento penal de un segundo mandatario, podríamos estar ahora sí ya frente a un caso de una eventual ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, y en esas condiciones sí que el presidente Noboa podría, bajo los artículos 149 y 150 de la Constitución, reemplazarla temporalmente con un ministro de Estado, un reemplazo que podría darse hasta dentro de un plazo de 3 meses, porque nuestra Constitución establece que las ausencias temporales de primer y segundo mandatario son circunstancias de fuerza mayor que le inhabilitan al funcionario a desempeñar el cargo hasta por un periodo de 3 meses. Entonces, evidentemente, para que eso ocurra, deben darse varias condiciones, Fausto, y la primera es evidentemente que Fiscalía solicite formalmente el señalamiento de día y hora para una audiencia de vinculación con fines de formulación de cargos en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Luego que el juez que resulte sorteado para conocer el caso le requiera a la Corte Nacional, digamos a la Asamblea Nacional, el famoso levantamiento de la inmunidad, que es el prerequisito que es el más importante y me parece que va a ser el más complicado en términos políticos de conseguir, porque evidentemente el 120, número 10 de la Constitución, establece que la Asamblea Nacional tiene que autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y del vicepresidente. ¿Y cuántos votos se requieren para eso? Independencia del delito. ¿Cuántos votos se requieren? ¿Perdón? ¿Cuántos votos se requieren? Se requieren 92 votos. La Constitución exige una mayoría calificada de 2/3, es decir, en números fríos son 92 votos que se requeriría para que la Asamblea realice esto que nosotros coloquialmente llamamos como levantamiento de inmunidad. Es una inmunidad ante procesamientos penales, formalmente es una autorización para que Fiscalía la pueda procesar ante la Corte Nacional de Justicia, concretamente ante la Sala Penal. Entonces, si es que se diera una autorización de la Asamblea Nacional, cosa que yo, digamos, en términos políticos, no veo imposible, pero sí compleja dada la relación tirante que se ha dado entre Ejecutivo y Legislativo en estos últimos días, pero asumamos que hay los 92 votos, eso volverá a la Corte Nacional, se tendría que instalar la audiencia de vinculación y de formulación de cargos, y se tendría por parte de Fiscalía que pedir prisión preventiva contra la vicepresidente, y el juez tendría que ordenar la prisión preventiva. En ese caso sí, ya estamos hablando de una ausencia temporal y el presidente Noboa estaría habilitado para reemplazarla
temporalmente, como te decía, con un ministro de Estado. Es decir, no se debería necesariamente, o no es, hablemos también políticamente, necesario llegar a la instancia de un juicio político, sino simplemente a esta decisión judicial que podría ser una alternativa. Efectivamente, porque hay que hacer presente que el caso Nené, en el que está involucrado hasta aquí el hijo de la vicepresidenta y posteriormente de lo que vemos la vicepresidenta misma, en este caso se está investigando una posible oferta de realizar tráfico de influencias. Si la Fiscalía no nos ha dicho que aquí ha habido peculado, ni concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y peor aún un crimen o un delito contra la seguridad del Estado o un delito de lesa humanidad o contra los derechos humanos. Tengamos en cuenta que las causales de juicio político para el vicepresidente son exactamente las mismas que la Constitución en el artículo 129 fija para el presidente de la República y son a las que me he referido hace un momento. Entonces, complejo que a partir de un caso en el cual Fiscalía lo que investiga es una oferta de realizar tráfico de influencias, podamos sostener que eso va a provocar la posibilidad de un juicio político. Distinto es que, por ejemplo, Fiscalía decidiera abrir una investigación previa contra la vicepresidenta de la República por un posible cohecho, por una posible concusión, por un posible enriquecimiento ilícito, en cuyo caso podríamos ya entrar a debatir, más o menos como sucedió con el expresidente Lasso, la eventual responsabilidad política de Verónica Abad por esos hechos. Pero hasta aquí lo que tenemos es, Fiscalía tiene elementos, ha dicho el fiscal del caso, para presumir que ella, para presumir que ella tuvo de algún modo alguna participación en estos hechos que se investigan, y eso les lleva a Fiscalía a presumir que hay necesidad de llevar el caso no solo con la Fiscalía del fuero de la vicepresidenta Abad, sino también someter el caso ya a conocimiento del juez de fuero. Entonces, eso es lo que tenemos, oferta de realizar tráfico de influencias. No veo hasta aquí elementos para un juicio político, pero sí, en el evento que se pida y se otorgue una prisión preventiva previa a la autorización de la Asamblea Nacional para el procesamiento penal, una eventual ausencia temporal que provocaría ya el reemplazo de la vicepresidenta Abad. La autorización de la Asamblea Nacional, entonces, requisito indispensable, ineludible para llegar a la instancia siguiente ya en el plano judicial. Efectivamente, es una inmunidad ante procesamiento penal que le otorga la Constitución. Es un privilegio. Yo soy contrario a las inmunidades, por si acaso. Siempre he sostenido que eso es algo que hay que eliminar del régimen constitucional. Pero al día de hoy el 120 número 10 de la Constitución está absolutamente vigente. No distingue el tipo de delito, es decir, no es una inmunidad ante proceso penal dependiendo de si el delito se relaciona o no con el ejercicio del cargo. Se la podría pretender procesar por cualquier delito y en cualquier caso la Corte Nacional de Justicia tiene que solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal. Incluso se lo hizo recién con el caso de Jorge Glass, en el que ya no era necesaria la autorización parlamentaria, como sosteníamos algunos, porque Jorge Glass dejó de ser hace muchos años ya, afortunadamente, vicepresidente de la República. Ahora, en el caso de Verónica Abad, es funcionaria que está en el cargo, está dentro de la inmunidad que le otorga el 120 número 10, y como tú decías hace un momento, es ineludible, es un requisito de procedibilidad el hecho de que se deba requerir la autorización parlamentaria para este eventual procesamiento penal. Ahora bien, hemos visto cómo desde el gobierno se han empeñado desde el día 1 del mandato, primero en evidenciar esta distancia con la vicepresidenta Verónica Abad. Ya vimos lo que ocurrió también con esta delegación en Israel. Los distanciamientos han sido constantes, insistentes. Incluso el propio viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, no ha tenido tampoco pudor en decir qué es lo que piensan, cuál es la pretensión respecto de la supuesta sucesión de la que se hablaba en el caso de que el presidente Noboa ya vaya en campaña electoral. No obstante, y en todo este contexto y también con su experiencia de abogado, ¿hablamos de una coincidencia, de un direccionamiento? ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo que pasa es que los tiempos políticos como que nos van coincidiendo, pero yo creo que en esto hay que obrar con mesura. Creo que hay que esperar a ver realmente cuáles son los elementos de convicción que tiene Fiscalía General del Estado respecto a este
a este caso, porque digamos, caso contrario, habría que dejar pasar el tiempo para efectos de no especular sobre el tema electoral y que Fiscalía deje en la impunidad posibles actos de corrupción en los que lamentablemente, hasta aquí, según la poca información y la teoría del caso de Fiscalía, incluso alcanzaría a la vicepresidenta de la República. Eso a mí, digamos, me preocupa porque se trata de la segunda más alta funcionaria del país. Ahora, hay que tener en cuenta que este es un tema que se va a ventilar en la esfera judicial y propiamente en la esfera penal. Y otra cosa es lo que nosotros debemos esperar también respecto del Procurador General del Estado. Digamos, en otro ámbito, que es el ámbito de la interpretación de la ley, el procurador todavía nos está deudando un pronunciamiento respecto del artículo 93 de la ley electoral en lo que tiene que ver con el hecho de, o la duda, de si Noboa va o no va a una reelección y si por lo tanto debe o no debe acogerse a una licencia. A mí me parece que entonces, para despejar cualquier señalamiento, yo creo que el tema judicial hay que manejarlo aparte, si el caso Nene hay que manejarlo aparte y ver qué pasa con el tema Procuraduría General del Estado, ¿no? Para efectos de precisamente despejar cualquier duda sobre las eventuales coincidencias en lo político. Pero yo creo que este tema debe aclararse, yo creo que Fiscalía debe explicarnos cuáles son los elementos de convicción y a partir de eso, evidentemente, habrá que ver también cuál es la posición de la Asamblea Nacional. Es decir, vamos a empezar a ver una asamblea que por oponerse al presidente de la República va a negarle a Fiscalía y también a la función judicial en general la posibilidad de procesar un eventual caso de corrupción dentro de la vicepresidencia de la República. Entonces, son muchos ingredientes los que aquí entran en juego. Yo por eso te digo, habrá que ver, porque el quórum para obtener una autorización parlamentaria en procesamiento penal no es sencillo de obtener, son 92 votos y a la larga en esto la sartén por el mango no la tienen ni la Fiscalía, ni la Corte Nacional de Justicia, ni siquiera el presidente Daniel Noboa, que evidentemente ahora está en minoría en la Asamblea Nacional, sino que habrá que ver si hay la voluntad política de la Asamblea de permitir que la justicia avance en este tema. Ahora bien, si todas estas coincidencias, o al menos las que presumimos son coincidencias, se le siguen dando al presidente Noboa, ¿qué ocurriría el momento en el que eventualmente le dicten una prisión preventiva a la vicepresidenta? Automáticamente la consecuencia, digamos, podría ser que no se presente ante la justicia y evidentemente se genera un abandono. A ver, ahí tenemos algunas puntualizaciones que hacer. Esto que estamos empezando a ver con el caso Nene ya sucedió en 2018, recuerden ustedes, con el caso Jorge Glass, cuando asimismo Fiscalía decide formularle cargos, si mal no recuerdo, era en el caso Sobornos. Disculpe la audiencia si es que no me acuerdo, este señor tiene tanto proceso penal que ya no me acuerdo. Fue en el caso de Brecht. Exactamente. Entonces, recuerden ustedes que ahí lo que ocurre es que igual la Corte Nacional pide la autorización a la Asamblea concedió la autorización parlamentaria, se le dicta prisión preventiva. La diferencia es que Jorge Glass estaba aquí en el país, entonces él fue privado de su libertad, se produjo la causa de ausencia temporal y el expresidente Moreno lo reemplazó temporalmente por un ministro de Estado que estuvo en el cargo durante los 3 meses que la Constitución establece o que entiende como ausencia temporal, y luego lo reemplazó definitivamente enviando una terna a la Asamblea Nacional. Yo creo, sin temor a equivocarme, salvo que no se diera la autorización parlamentaria, que ese es el escenario que vamos a ver en las siguientes semanas o los siguientes meses. Es decir, si es que hay autorización parlamentaria, debemos seguir la misma regla. Es decir, habrá audiencia de formulación de cargos y finalmente se le formula cargos y se pide en su contra una prisión preventiva y el juez competente otorga una prisión preventiva, ella tendrá, en este caso se presentará, a mi juicio al menos, una causa de ausencia temporal con independencia de que ella se encuentre o no en el país. Dictada una prisión preventiva en su contra, está inhabilitada para desempeñar el cargo vicepresidencial y en esas condiciones Noboa, insisto, a mi juicio estaría plenamente habilitado para nombrar su reemplazo de entre los integrantes ministeriales de su gabinete. Ahora, paralelamente aquí, afortunadamente, si es que eso se da, Ecuador sabe
dónde está la funcionaria. Es decir, ella está en Israel ejerciendo funciones diplomáticas de embajadora en ese país. Entonces, Cancillería, evidentemente, en ese caso, tendrá que, y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, activar el mecanismo de la extradición para que sea extraditada desde Israel hacia acá en el evento que ella decida no presentarse voluntariamente al país. Otra de las alternativas que podría darse es que el gobierno israelí le retire los documentos migratorios, la entienda como una funcionaria o una persona que está en condiciones de ilegalidad en el Estado de Israel. Parece que esas podrían ser las condiciones. Perfecto, Ismael, gracias. Nuevamente creo que estamos sin duda frente a un ajedrez político en el cual también entra la justicia. Al menos eso parece ser y una primera jugada. Sí, yo creo que hay que esperar. Yo pienso que hoy ha habido un anuncio que evidentemente a muchos nos sorprende, pero creo que hay que esperar a ver cuáles son los elementos de convicción de Fiscalía, cuán contundente es la teoría del caso y a partir de eso, pues empezar a comentar sobre el tema. Por ahora, digamos, es un escenario que puede darse, un caso de ausencia temporal de la vicepresidente, que es, digamos, en lo político lo que al gobierno le interesa, ¿no? Así es, a esperar entonces y saber cuáles son las decisiones de la justicia y también, por supuesto, de la Asamblea Nacional. Ismael, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la situación jurídica de la vicepresidenta Verónica Abado, ahora que la Fiscalía pedirá la vinculación al caso Nené. Puede ser causal para destitución, al menos de momento no se hablaría de una situación en este sentido, sino de una eventual ausencia temporal. Para llegar a esto, deberá haber primero la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.